astuto, entre comillas, eh, hizo caer a Eva diciéndole que si se comían del fruto ellos iban a ser mayores que Dios. Entonces ella comió y le ofreció al hombre. Y el hombre, sabiendo que a él se le había dado la orden de no comer ese fruto, lo tomó y comió también. Porque Eva le dijo que era rico, era bueno. Ahí entró el pecado en el hombre, hasta el día de hoy, ¿ya? Pero como entró por un hombre, también por un hombre, también fuimos liberados del pecado. Entonces, si hablamos del pecado, que es el estudio del pecado, describe el pecado como un acto de ofensa contra Dios, despreciando su persona como Dios y Señor, la ley bíblica cristiana y desviando a otros. La hermasteología es una rama de la teología que se encarga del estudio del pecado. El significado etimológico de la palabra es errar al blanco. Esto quiere decir que cuando pecamos no acertamos y nos desviamos de lo que hubiese sido correcto hacer. Miren lo que es, como entramos en el pecado. Todos hemos errado, pero nos arrepentimos. Cuando la Biblia habla del pecado, habla de algo más profundo que eso, que trae consecuencias eternas. ¿Cuáles son esas consecuencias eternas? Primeramente, si usted entra en la obediencia y respeta todo lo que es lo que Dios ha ordenado con sus mandamientos y estatutos, la palabra misma, lo que Él nos enseña, nuestro comportamiento, nuestra forma de comportarnos, de ser la sal de la tierra, de ser el buen testimonio, ¿no? Como hijos de Dios, ahí la consecuencia eterna es llegar a esa vida eterna, ir a esas moradas que nos tiene preparado el Señor allá en el cielo. Y la otra consecuencia eterna es que si entramos en la desobediencia, no hacemos caso a las cosas de Dios y comenzamos a hacer de que somos superiores, la consecuencia es el infierno. Así de terrible. ¿Dónde vamos a ir al lago de fuego? Los que vayan a partir, yo no quiero ir. ¿Ah? Y, y ahí donde dice que el fuego es eterno, donde el gusano nunca muere, ¿cierto? Y vamos a sufrir por toda la eternidad por nuestra desobediencia, teniendo esta oportunidad preciosa que nos entrega Él hoy, que estamos vivos en esta tierra y aún tenemos esta oportunidad de tomar esta salvación hermosa, a veces la despreciamos, ¿ah? Por la desobediencia, porque todo es desobediencia. Bendito eres, Señor. Entonces, según la eh, judeo-cristiana, según la judeocristiana cuya fuente es la Biblia, ha entendido el pecado en términos generales como el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre usted y sobre mí y sobre todos nosotros como hijos de Dios? Es que seamos salvos, ¿cierto? Si nos alejamos de la voluntad de Dios, no vamos a ser salvos. Las consecuencias del pecado. Pero el pecado en la Biblia se refiere a todo lo que no alcanza la perfección de Dios. Porque esa es nuestra meta, buscar la perfección. Quizás hasta el último momento no la vamos a tener, pero cuando ya partamos ya vamos a llegar a una perfección tarde que nos vamos a ir con Jesús.
si es que Él no viene a buscarnos antes. Bendito eres, Señor Jesús. Y también el pecado entra por la desobediencia, comenzando, como le decía recién, por Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Cómo entró la desobediencia en el mundo? Por Adán y Eva, pero inducido por el enemigo Satanás, que fue el primer desobediente en los cielos, porque quiso ser superior a Dios. Y el castigo fue lanzado a la tierra, encadenado hasta hoy en día, ya, por paga de la desobediencia y creerse superior a Dios. Y a veces nos pasa a nosotros también eso, de que nos creemos superiores, que podemos con nuestras propias fuerzas. Y no es así. Eh, entonces, el pecado es todo lo que, o sea, pero el pecado en la Biblia se refiere a todo lo que no alcanza la perfección de Dios. Entonces, si vemos en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En este momento, como les decía recién, el pecado entró por la desobediencia en el huerto del Edén y hoy en día todos somos pecadores y estábamos pecados y estábamos destituidos de la gloria de Dios por causa de la desobediencia en el huerto. Pero el Señor en su gran misericordia y por amor envió a Jesús para redimirnos y para que todo aquel que creyera en Él sea salvo a través de Jesucristo, por gracia, no por obra, por gracia. La definición de pecado más clara que encontramos en la Biblia está ahí en Juan 3, 3, 4 y 5. Cuando Jesús hablaba con Nicodemo, entonces aquí Jesús le responde, dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Muchos aún no entienden lo que Jesús les dice, hasta hoy en día, porque yo he hablado con muchos hermanos y no entienden esa parte, cuando Jesús le dice, el que no naciere del agua y del Espíritu. Muchos lo entienden, creen que por el bautismo. No. El término nacer del agua y del Espíritu, nacer del agua es sobre el parto natural, porque nosotros cuando somos engendrados y entramos en el vientre de nuestras madres, estamos en agua, ¿cierto? Hasta los 9 meses estamos en el agua, ahí como un pescadito, para hacerlo más. Entonces, ahí nacemos, nacemos del agua, porque nuestros primeros tiempos, como estamos en el vientre de la mamá, vivimos dentro del agua, en una bolsita con agua. Entonces, eh, nacer del agua es sobre el parto natural, porque todos nacemos, cuando estamos en el vientre, estamos en agua, dice líquido amniótico que se le da el nombre, y cuando llega el momento de nacer, se rompe la bolsita y sale el agua y enseguida nacemos. Ahí ya nacemos del agua. Y del espíritu, ahí nos habla de la necesidad del nuevo nacimiento en Cristo.
Hermoso. Todos nosotros los que estamos en este momento aquí escuchando la palabra del Señor, hemos nacido del Espíritu, porque hemos creído en Cristo Jesús y le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador personal. Y estamos inscritos en el libro de la vida, ¿cierto? Entonces ahí está el milagro de ser hechos hijos de Dios, ¿ya? Por el nacimiento del Espíritu. Primeramente de nuestras madres, el nacimiento del agua y después el nacimiento del Espíritu. Y eso Nicodemo no lo entendió, pero nosotros sí lo entendemos, ¿sí? Bendito eres, Señor Jesús. Juan 1, 12, 13. Dice, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bendito eres, Rey de la gloria. Así que alegres, amadas hermanas, hermanos que se están escuchando, que hemos sido hechos hijos de Dios, coherederos del cielo. ¿Ah? Pero tenemos que ganarlo. ¿Y cómo tenemos que ganarlo? Con la obediencia, no en desobediencia. Porque si entramos en la desobediencia, entramos en el pecado y ya sabemos cuál es la paga. Bendito Rey de la Gloria. Entonces, en Juan 3, 4, 5 y 6 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Imagínense que si después de haberle conocido nosotros entramos nuevamente en pecado, volvemos atrás, comenzamos a apostatar de la palabra y hacemos cosas que no son buenas. ¿Ah? Dice que es como que no lo hemos visto ni le hemos conocido. Es algo que para nosotros sería terrible. Como hijos de Dios, después de haber luchado quizás años y años y años y llegar viejo y de repente caer en el pecado y perder esta oportunidad tan preciosa que nos entrega el Señor, sería terrible. Primera de Juan 3, 8, 9 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, como le decían antes. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nosotros cuando estábamos en el mundo estábamos en pecado, estábamos en las obras del diablo. Pero el Señor vino a nuestras vidas para deshacer eso. ¿Ah? Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hay muchas veces se habla de los llamados y los escogidos, ¿cierto? Llamado es todo el mundo, todos somos llamados, pero escogidos no somos muchos, es un remanente nomás. El llamado puede, si quiere seguir, sigue, y si no quiere, no, nomás, le da lo mismo, ¿cierto? Pero al escogido, aunque no quiera, Dios lo va a recoger, sea como sea, con dolor, con enfermedad, como sea, pero lo va a llamar y lo va a llevar con él. Las diferencias, ¿cierto? Eso. Jesucristo padeció el castigo por nuestros pecados, a fin de que seamos perdonados si nos arrepentimos de corazón y sinceramente.
Y para eso primeramente tenemos que declarar que Jesús es nuestro Señor y Salvador personal. Al arrepentirnos y confiar en su gracia salvadora, seremos limpios del pecado. Porque Él nos limpia y Él se olvida, ¿cierto? El arrepentimiento es un proceso a veces doloroso, pero lleva al perdón y a la paz duradera. ¿Por qué doloroso? Porque a veces cuesta. Hay muchas cosas que tenemos que dejar que a nosotros nos gustaba mucho, que nos atraían del mundo. Y aún hoy, a todos hay cosas que todavía nos atraen. Y cuando eso sucede, debemos tener cuidado porque es el enemigo que está trabajando para desviarnos. Y que caigamos nuevamente en el pecado y nos perdamos. Porque si estamos inscritos en el libro de la vida, también podemos ser borrados. Bendito Dios de la gloria. ¿Cómo pecado? ¿Cómo pecamos? Pregunta. Primero es la soberbia. ¿Quién fue el primer soberbio? Fue Luzbel. Se levantó contra su hacedor, quiso arrebatar el trono de Dios y fue expulsado de los cielos junto a sus seguidores y fue llamado Satanás o enemigo junto a los ángeles caídos con él. Y él no quiere ser solo tampoco, quiere arrebatarnos para él. Y ahí es donde tenemos que poner y tener esa fuerza de voluntad para no volver a caer, no retroceder, no errar al blanco. Bendito Dios de la gloria. Entonces, segundo, la desobediencia. Adán y Eva, estando en el huerto de Edén, lo tenían todo, mas no conocían el pecado. Estaban limpios, puros. A ellos se les dio la orden de Jehová que, no que podían gozar y comer de todo lo que se les ofrecía ahí en el huerto, pero se le mandó al hombre en Génesis 2, 16, 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del huerto de la ciencia del bien y del mal no comerás. Fue el día que comieren, ciertamente morirán. Entonces, ¿por qué le dijo que morirían? No era una muerte física, era una muerte espiritual. Así como nosotros, si entramos al pecado, nuevamente vamos a tener muerte espiritual. Bendito Dios de la gloria. Entonces, la desobediencia y su castigo fue tremendo, ya porque fueron expulsados, echados del huerto. Y yo no quiero ser echado de mi salvación. Yo creo que ustedes tampoco. Así entró el pecado en el hombre hasta el día de hoy, donde todos somos pecadores y hacedores de maldad. Imagínense. Y hoy en día, como vemos el mundo, donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo bueno. La maldad ha aumentado tanto que ya estamos en juicio, amadas hermanas, hermanos. Ya estamos en juicio. Ya se están cumpliendo las señales. Y si Cristo aún no ha venido o nuestro Padre no lo ha mandado aún a buscar a su pueblo, es por amor a los que aún pueden ser salvos. Porque hay muchos que deben estar orando igual que Abraham cuando oraba por los habitantes de Sodoma y Gomorra. Muchos habrán orando todavía. Pero hay mucha palabra que tiene que cumplirse aún. Hay mucho. Bendito Dios de la gloria.
Pero hay también un pecado que Dios no perdona. Mateo 12, 31, 32. Y dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O sea, no hay perdón. Y ahí es que tenemos que tener mucho cuidado. Porque muchos ofenden muy abiertamente al Espíritu de Dios. Sobre todo los que están en el mundo. Hacen bromas, hacen chistes, hacen cosas que hablan cosas terribles contra el Espíritu Santo. Y eso no es bueno. Es lo más malo porque ya no hay perdón. Bendito Dios de la gloria. Y eso es lo que les decía Jesús a los fariseos. Bendito Rey de la gloria. Pecado, según la doctrina cristiana, es todo acto contrario a la ley de Dios. La ley de Dios, los mandamientos, su estatuto. Como ciudadanos de cada país nos regimos por leyes, ¿cierto? Ya sea por la Constitución, ley de tránsito, leyes o códigos de trabajo, orden público y todo lo que sea y todo lo que vaya contrario a las leyes morales de orden y buenas costumbres y protección de la vida, si son infringidas, tienen su castigo. Y eso lo sabemos, ¿cierto? Cada país se rige por leyes, desde multa en dinero hasta la privación de la libertad. Como cristiano, hijo de Dios, es igual. Si infringimos la ley de Dios, ¿dónde vamos a sufrir las consecuencias de nuestros pecados o infracciones a la ley de Dios? Vamos a sufrir las consecuencias, porque todo pecado trae consecuencias. Aunque pidamos perdón y el Señor nos va a perdonar, pero aún vamos a tener que sufrir consecuencias y eso tenemos que estar conscientes. Bendito Dios de la gloria. El pecado es muerte. El arrepentimiento de corazón es vida. La soberbia y la desobediencia son los pecados que conllevan todos los demás, to, todas las demás faltas o pecados, pero el mayor es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Amadas hermanas, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que hacemos, con nuestro testimonio, porque recuerde que somos luz. Y no pongamos esa luz en un almud, como dice la palabra, porque debemos de dar esa luz, porque somos hijos de luz, somos hijos de Dios. No hay que transgredir la ley de Dios bajo ningún punto. No voy a decir que no vamos a ser santos, santos, puros como Jesús, imposible, ¿cierto? Pero tratemos, amadas hermanos, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, de seguir adelante. Estamos en tiempos difíciles, ya no es tiempo de jugar, no es tiempo de decir, ay, no, todavía tengo tiempo, así que voy a ir a dar una vueltecita al mundo. No, usted es hija e hijo de Dios. Y como tales, le debemos el respeto, el amor, todo a Dios, todo se lo debemos a Él. No entremos en esa desobediencia, hermano, hermana, porque sería terrible después de tanto luchar, de tanto sufrir, de tanto pasar tantas cosas, porque también somos probados. Y ahí es donde el Señor ve el temple que podemos tener cuando estamos en la prueba. No reclamemos,
Digámosle al Señor, ¿por qué, Señor? No. Digamos, ¿para qué, Señor? ¿Qué quieres, Señor? Porque Él nos está probando día a día. Y no caigamos, Señor, en eso tan terrible que es volver atrás, a la blasfemia, a la inmundicia, de donde estábamos antiguamente. Y muchos de los que han nacido en cuna cristiana, muchas veces tienen esa inquietud de saber cómo es el mundo. No lo intenten. Si es posible, no lo intenten. Porque les puede gustar y pueden perderse también. La vida del cristiano es hermosa. No voy a decir que no, sí es hermosa. Porque tenemos una promesa tan grande que es la salvación, el cielo, vida eterna, donde nos vamos a gozar eternamente. Y junto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a nuestro Padre Jehová de los cielos. Esa sería la palabra de hoy en día, mis amadas hermanas. Les hinto de que no volvamos atrás bajo ningún punto, porque ya estamos en los tiempos en que no podemos jugar a ser salvos o jugar a hacer al evangelio, porque es muy delicado. Está en juego nuestra salvación. Amén. Padre Santo, Rey de Gloria, ha sido exhortada tu palabra, Señor. Yo tomo lo mío, Señor, lo que corresponde, bendito Dios de la gloria. Y esperamos